resolver su cuestionario, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Ok. Hoy vamos a revisar parámetros dinámicos y estáticos de los pulmones. Y dentro de las primeras cosas que es importante que entendamos es cuáles son las presiones principales pulmonares y cómo se generan estas presiones, ¿sí? Ya habíamos platicado que la presión pleural siempre va a ser negativa. ¿Esto qué significa? No que sea negativa como tal, sino que sea subatmosférica, ¿verdad? Una cosa importante es que como todas las personas vivimos a diferentes latitudes en este planeta, y dependiendo de la latitud en donde vivamos, pues así va a ser la presión atmosférica que vamos a tener. Entonces, por tal razón, la presión atmosférica va a ser tomada de referencia como cero, ¿verdad? Siempre. Y de ahí que la presión pleural, que es menor que la presión atmosférica, es una presión subatmosférica, la vayamos a tomar como negativa. No es que en realidad sea negativa, sino que es menor, ¿verdad? Ahora, cuando esta también varía dependiendo del ciclo de la respiración, ¿sí? Al inicio de la inspiración, la presión negativa, o sea, antes de empezar a inspirar, la presión va a ser entre -3 y -5 centímetros de agua. Al final de la inspiración va a estar más negativa todavía, ¿verdad? -7.5 a -8 centímetros de agua, ¿sí? Ahora, ¿cómo se genera esta presión subatmosférica? Esta se debe, que también se le llama presión negativa intratorácica, ¿sí? Esta se debe a que hay dos fuerzas iguales, pero en diferente sentido. Una de las fuerzas es la presión de retracción elástica del pulmón. En Constanzo les hacen la analogía de los pulmones, del tejido pulmonar, como una banda de hule gruesa, ¿verdad? Si ustedes estiran la banda de hule, esta cuando la sueltan tiende a regresar hacia su tamaño normal, ¿sí? Y le cuesta expandirse. Lo mismo pasa con el tejido pulmonar. El tejido pulmonar tiene mucha cantidad de tejido elástico, de proteína de elastina en su estructura. Entonces, lo expandimos cada vez que inflamos el pulmón, pero el pulmón tiende, ¿verdad? Su naturaleza lo manda a meterse hacia adentro, a regresar, a colapsar, ¿verdad? Esa es una cosa. Ahora, la caja torácica, ¿sí? La caja torácica al revés, la caja torácica tiende a expandirse. Y entonces en el libro también les hacen la analogía que es como que si fuera un resorte, ¿verdad? Ustedes apachan un resorte con los dedos y si sueltan el resorte se estira. Pues lo mismo o tiende a brincar, ¿verdad? Hacia afuera. Lo mismo pasa con la caja del tórax. Si a la caja torácica le sacáramos los pulmones, la caja torácica se expandiría, ¿verdad? Mientras que los pulmones se comprimirían, ¿sí? Entonces, son dos fuerzas que tienen más o menos la misma magnitud. Una tiende hacia afuera y la otra tiende hacia adentro. Y entonces, en ese forcejeo entre una para un lado y otra para el otro, van a generar cierto grado de vacío en el espacio pleural, ¿sí? Que es lo que va a hacer que la presión se vuelva negativa, ¿ya? Además, también mencionan, creo que en Wheaton lo leí, la succión de los capilares, que es una mínima contribución, ¿verdad? Pero también contribuye la succión de los capilares de ese exceso de líquido que se produce acá, ¿verdad? Que se introduce, o que es más bien que se filtra desde los capilares sistémicos y los capilares de la pared del tórax hacia el espacio pleural. Entonces, hay una pequeña succión de esos linfáticos, de ese líquido, y eso también contribuye a generar esta presión negativa, ¿verdad? Esta especie como de vacío, ¿ya? Entonces, por eso es que la presión de la cavidad pleural, que no tiene aire sino líquido, ustedes saben que es una pequeña cantidad de líquido que está metido entre las dos hojas de las pleuras, no hay aire ahí. Entonces, esa presión que se puede medir ahí se debe a estas dos fuerzas iguales y opuestas, ¿verdad? Otra presión importante que hay que tomar en consideración es la presión alveolar. Ahora, esta presión dentro de los alvéolos
es la fuerza conductora del flujo aéreo. Acuérdense que para que haya flujo de un gas o de un líquido, ¿verdad? Esto aplica para líquidos también, pero aquí estamos hablando de gases, ¿verdad? Para que el aire pueda fluir desde afuera hacia adentro de las vías aéreas, tiene que haber un gradiente de presión, ¿sí? Y este gradiente de presión se va a generar por el movimiento del diafragma. Cuando nosotros contraemos el diafragma para inspirar, lo que estamos haciendo es tirando de los pulmones hacia abajo. Y eso en lo que contribuye es a expandir los alvéolos de forma pasiva, ¿verdad? Se tira de los pulmones hacia abajo y al mismo tiempo que la caja torácica se va a ensanchar, ¿verdad? Pero esto va a ser un poquito después del tirón hacia abajo, se expanden los alvéolos y eso disminuye la presión del gas que está metido en las vías aéreas. Y al disminuir esa presión del gas, resulta que la presión alveolar pasa de 0, que está antes de que empecemos a inspirar, a -1. También se vuelve una presión subatmosférica, ¿sí? Y entonces eso permite que si la presión atmosférica es 0, eso permite que el aire fluya desde afuera hacia adentro y se meta en los alvéolos. Cuando ya terminamos de meter aire y expandimos los pulmones, entonces pasa una cosa, la fuerza de retracción elástica del pulmón quiere tender otra vez a desinflar, ¿verdad? A desinflar los pulmones, empieza a presionar para regresar a un tamaño más pequeño. Y los alvéolos ya están llenos de aire. Entonces, ¿eso qué hace? Eso genera un aumento de la presión alveolar a +1 centímetro de agua. Y ese aumento de la presión alveolar permite que el aire pueda fluir cuando el diafragma se relaja, ¿sí? Y ya deja de tirar los pulmones hacia abajo. Entonces los pulmones, la retracción elástica de los pulmones comprime los pulmones y el aire fluye desde un sitio de mayor presión hasta un sitio de menor presión, que es la atmósfera, que tiene 0 centímetros de agua. Entonces, este cambio de presiones durante el ciclo respiratorio es lo que permite que el aire, los 0.5 litros que constituye el volumen corriente, es decir, lo que metemos y sacamos en una respiración tranquila, pueda fluir. El que al principio de la inspiración, ¿sí?, se vuelva una presión negativa y al principio de la expiración se vuelve una presión positiva dentro de los alvéolos y eso permite que el aire fluya. Si no hubieran esos cambios de presiones, no fluiría el gas, ¿verdad? Entonces ese cambio de presiones tiene que ser necesario para que fluya el gas. La otra presión importante que hay que tomar en consideración es la que se llama presión transmural o transpulmonar, ¿sí? Esta es la diferencia entre presión alveolar y la presión pleural, ¿sí? Y es la medida de las fuerzas elásticas que tienden a colapsar los pulmones, es decir, la presión de retroceso elástico es lo mismo que la presión transpulmonar, ¿verdad? Esa tendencia de los pulmones a colapsar se genera una presión y esa presión es esta presión que se llama presión transmural, ¿sí? Ok, aquí tenemos un par de imágenes para que podamos entender mejor estos conceptos, que yo sé que son un poco difíciles, ¿verdad? Entonces tenemos aquí nuevamente nuestro tórax con los pulmones adentro, ¿sí? Esto es al final de la expiración, cuando ya terminamos de respirar, cuando ya terminamos de sacar el aire, la presión alveolar que estaba positiva se vuelve 0 y se iguala con la presión atmosférica, ¿sí? Entonces por eso es que deja de haber flujo de aire, ¿ya? Entonces, cuando vamos a inspirar, al principio de la inspiración, el diafragma se contrae y tira hacia abajo de los pulmones, ¿sí? Entonces ustedes miran cómo aquí las flechitas, mientras que al final de la expiración todas las presiones están en equilibrio, ¿verdad? Está en equilibrio la presión alveolar con la presión atmosférica y está en equilibrio la tensión, la fuerza de expansión de la caja torácica con la fuerza de colapso de los pulmones, ¿sí? En este momento, si se fijan aquí, está la fórmula esa para calcular la presión transmural. Presión alveolar, que son 0 centímetros de agua, menos la presión pleural, que son -5 milímetros de mercurio, da una presión de 5 centímetros de agua. Entonces, esta presión de 5 centímetros de agua es la presión que tira hacia adentro de los pulmones, ¿sí?
Ahora, cuando vamos a inspirar, cuando estamos en la inspiración, el diafragma se contrae y tira hacia afuera, tira hacia abajo de los pulmones y la caja torácica se expande. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta presión aumenta, esta presión aquí aumenta y entonces esto genera que la presión alveolar se vuelva negativa. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, al volverse negativa esta presión aquí, también se vuelve más negativa la presión pleural. El tiraje del diafragma, digamos, del tejido pulmonar hacia abajo, hace que la presión pleural se vuelva más negativa todavía y que se vuelva negativa la presión alveolar. Eso permite el flujo de aire desde la atmósfera hacia dentro de las vías aéreas, ¿sí? Conforme se va llenando estos pulmones, entonces va a ir aumentando la presión de retracción elástica de los pulmones, que es lo mismo que decir la presión transmural. Entonces, miren aquí cómo es que aumenta esta presión. De menos 1 centímetro de agua, que es la presión alveolar, menos 8 centímetros de agua, que es la presión pleural, van a ser 7 centímetros. Entonces, aumenta también la presión de retracción elástica de los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando dejamos de inspirar? Cuando ya llenamos los pulmones acá de aire. Entonces, lo que pasa es que el diafragma se relaja y esta fuerza de retracción elástica se vuelve fuerte y colapsa y empuja hacia adentro, ¿verdad? Con la tendencia a colapsar los pulmones. Por supuesto que no se colapsan, ¿verdad? Porque acuérdense que está esta otra fuerza tirando para afuera y entonces impide que se colapsen, ¿verdad? Y la presión pleural también que se mantiene negativa impide que se colapsen. Pero entonces eso hace que se comprima el tejido pulmonar y que además, como ya aumentó el volumen dentro de los pulmones, esta presión se vuelva más 1. Y entonces aquí ya puede fluir el aire hacia afuera. Aquí hay una imagen que me encontré en el internet para que más o menos entendamos lo de las presiones subatmosféricas. En este dibujo estamos más o menos en esta etapa de equilibrio que vemos aquí, ¿sí? Entonces aquí tenemos 700, esto es a nivel del mar, ¿verdad? 760 milímetros de mercurio de la presión atmosférica, igual que 760 milímetros de presión dentro del alveolo al final de la expiración, cuando ya terminamos de sacar el aire. La presión pleural va a tener 756, es decir, va a estar menor que la presión del alveolo, ¿verdad? Y aquí tenemos esta de aquí en esta línea, ¿verdad? Aquí tenemos el tejido pulmonar, que es la presión transmural, ¿verdad? Que es la presión alveolar menos la presión intrapleural, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahí ya podemos entender un poquito más que en realidad esta no es una presión que esté negativa, sino que está por debajo de la presión atmosférica, ¿sí? ¿Preguntas? Doctora, Dígame. a mí no me quedó muy claro lo de la presión pleural en la inspiración. O sea, ahí la presión va a disminuir o a aumentar. Si usted toma como volverse más, mejor no lo tome como disminuir o aumentar, se va a volver más negativa. Ah, ok. Así mejor, ¿sí? Porque, ¿qué es para usted disminuir y qué es aumentar? En teoría debería disminuir, porque si si se vuelve la presión más negativa, disminuye, ¿verdad? Pero Sí. mejor tomémoslo como la presión pleural durante la inspiración se vuelve más negativa. Ah, ok. ¿Ya? Gracias. ¿Ok? Doctora, Doctora. Dígame. ¿Quién primero? José Pablo creo que era el que me habló, ¿verdad? sí, solo tenía una duda súper Ujú. rápido. Es que en semestre antepasado, en orgánica, creo que fue, sí, recuerdo si fue en orgánica o inorgánica, pero vimos esto de la ley de Boyle, ¿verdad? Ajá. Entonces, no sé si aquí aplicaría esto de que pues cuando vamos a inspirar el diafragma se contrae y la presión lo que va a hacer es de que va a disminuir porque el volumen va a aumentar. Exacto, aquí se aplica la ley de Boyle, definitivamente. De hecho, lo mencionan en Levitsky, en las primeras paginitas de Levitsky, en las páginas que les puse de la 21 a la 24, ahí mencionan que para que pueda fluir el gas, ¿verdad? Se tiene que aplicar también la ley de Boyle. Usted expande el volumen de los pulmones y eso disminuye la presión del gas que está aquí adentro. Por eso es que baja la presión a menos 1 centímetro de agua. Así es. Sí, pues entonces cuando hablamos de disminuir es que se va a volver más negativo. Se va a volver negativa, es decir, va a estar de 0 a menos 1.
Ah, ok. Pero la presión, una pregunta más, la presión que va a volverse más negativa es la alveolar, ¿verdad? No la de la... La que se va a volver negativa es la alveolar. La presión intrapleural se vuelve más negativa de lo que ya es. Es decir, al final de la expiración, aquí lo tenemos en esta imagen, va a estar en -5, ¿sí? Cuando ya terminamos de sacar el aire, al final de la expiración va a estar en -5. Cuando estamos inspirando se vuelve en -8. Entonces la presión pleural también se vuelve más negativa. La presión alveolar pasa de 0 a -1 y la presión intrapleural pasa de -5 a -8. La que siempre va a ser positiva va a ser la presión transmural. Esa va a estar al final de la expiración en 5 y durante la inspiración en 7. ¿Ya? Perfecto, gracias, doctora. De nada. ¿Quién más iba a Doctora, preguntar ahí? sí, disculpe, solo una pregunta. En cuanto a la presión que iba a colapsar en al final, después de que el diafragma se relaja, ¿es la presión intrapleural o la pleural? No, es la presión transmural. Ah, ok. Entonces La esa va presión a colapsar. transmural es la que tiende a colapsar el pulmón, así Ah, es. ok. Está bien. Gracias. De nada. ¿Otra pregunta? En realidad, el pulmón no colapsa debido a la presión pleural. Esa es la que mantiene el pulmón expandido. Por eso es que cuando a la pleura le meten aire, ahí se vuelve presión positiva pleural. ¿Y eso qué hace? Comprimir el pulmón, ¿verdad? Está la fuerza de retracción elástica, que es positiva, que es la presión transmural, y usted le mete aire y pone positiva la presión pleural, se colapsa el pulmón, ¿verdad? Esa es la razón. Entonces, por eso es que una de las fuerzas que mantiene el pulmón no colapsado es la presión pleural, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otras gráficas para más o menos entender, ¿verdad? Esta la saqué de Wheaton y esta la saqué de Bernie Levy. Y entonces aquí podemos ver los cambios de todas estas presiones y del volumen pulmonar. Aquí tenemos el aumento del volumen pulmonar. Se fijan ustedes que para que el volumen pulmonar aumente se tiene que volver negativa la presión alveolar y negativa la presión pleural, ¿sí? Cuando ya terminamos de llenar los pulmones aquí, se igualaron las presiones, están digamos, igual en 0 otra vez, de -1 a 0, otra vez las presiones pleurales, alveolares, y entonces detenemos la inspiración. Pero entonces lo que pasa es que la presión alveolar se empieza a poner positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión transmural empieza a hacer presión para regresar otra vez el pulmón a más chiquito, ¿verdad? Para chiquitar el pulmón. Entonces, este empuje de la presión transpulmonar va a comprimir el volumen de aire que tenemos en los pulmones, que además ya se llenaron, y entonces va a volver positiva la presión. Y esta positivización de la presión alveolar va a generar que cuando el diafragma se relaje, se desinfla el pulmón, el aire fluye hacia abajo y el pulmón se contraiga, ¿verdad? Y entonces la presión pleural se vuelve menos negativa, ¿sí? ¿Ok? Y aquí tenemos nuevamente el volumen a la capacidad residual funcional, se llama que es el volumen cuando ya, que se llama el volumen de equilibrio, ¿verdad? Cuando ya exhalamos todo el aire de manera, digamos, en una respiración normal, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo se empiezan a expandir los pulmones, ¿sí? Cae la presión pleural, el flujo de aire empieza a meterse dentro de los pulmones y la presión alveolar se vuelve negativa, ¿sí? Aquí cuando la expiración se produce, la presión pleural empieza a volverse menos negativa, el flujo de aire empieza a salir de los pulmones y la presión alveolar se empieza a volver positiva, ¿sí? Hasta llegar nuevamente aquí, a esta situación de equilibrio, en donde se equilibra la presión atmosférica con la presión alveolar, donde el flujo va a ser 0 y donde las presiones, la presión pleural va a estar entre -3 y -5 y el volumen pues va a estar en la capacidad residual funcional, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? Ok, vamos a ver entonces ahorita algunos parámetros estáticos. Estático significa que estos parámetros pueden ser medidos en un momento determinado
y que es lo que nos va a dar es medición, las dimensionales de todos estos parámetros son litros, solo litros, no tomamos en cuenta el tiempo, ¿verdad? Entonces, vemos que tenemos el volumen corriente y esto sí, estas definiciones sí es importante que se las aprendan, no tanto las cantidades en litros, ¿verdad? Porque estas varían de persona en persona, pero sí las definiciones, ¿sí? El volumen corriente o volumen tidal es el aire que entra o sale en cada respiración normal. Esta en promedio puede variar un poquito, muy poquito, ¿verdad? Pero en promedio son 500 mililitros, ¿sí? Eso es lo que metemos y sacamos en una respiración tranquila, así como ustedes están respirando ahorita, ¿verdad? 500 mililitros de volumen corriente o volumen tidal, ¿verdad? Luego tenemos este otro volumen que se llama volumen de reserva inspiratorio. Entonces, este volumen de reserva inspiratorio ya cuando nosotros estamos haciendo una espirometría, vamos a ver cómo se hace una espirometría en un ratito en un video, vamos a ver que una persona está respirando normalmente, metiendo y sacando aire, metiendo y sacando aire, y de repente mete aire y como que suspirara, y mete más aire, sin haber sacado el aire que metió anteriormente, ¿verdad? Entonces, esto se le llama volumen de reserva inspiratorio. Si vemos una gráfica de un espirograma, que esto es lo que se obtiene con algunos aparatos de espirometría, aquí tenemos el volumen corriente, entrada de aire, salida de aire, entrada de aire, salida de aire, entrada de aire, entrada de aire, y aquí tenemos un volumen de reserva inspiratorio. Sin haber sacado el aire aquí, metemos más, forzamos una entrada máxima de aire a los pulmones. Ese es el volumen de reserva inspiratorio, ¿sí? Y más o menos es de 2.500 a 3.000. Ahora, el volumen de reserva expiratorio es un máximo volumen exhalado después de una expiración normal. Entonces, aquí no se puede ver muy bien, ¿verdad? En esta gráfica, porque aquí lo que tenemos es una maniobra de capacidad vital. Pero supongamos que aquí, en lugar de haber hecho esta maniobra, si siguiéramos con la curvita aquí del volumen tidal, ¿verdad? Y entonces llegamos a la fase expiratoria y entonces se produce una expiración forzada, sin haber metido aire aquí. Y entonces a este volumen se le llama volumen de reserva expiratorio, ¿sí? ¿Ya? Y todos estos que hemos estado hablando ahorita, estos se pueden medir por espirometría, es decir, con un aparato específico. Y luego por último tenemos el volumen residual. Este no se puede medir por espirometría. ¿Por qué? Porque es un aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada. Es decir, ustedes meten aire y sacan todo el aire que pueden de los pulmones hasta que uno siente que se queda sin aire, pero no se queda sin aire, siempre le queda una pequeña cantidad de aire a uno, más o menos 1 litro y medio, ¿sí? Que es el 25%, menos del 25% de la capacidad pulmonar total, de lo máximo que le cabe a uno en los pulmones, ¿ya? Ese se le llama volumen residual, pero eso nunca sale de las vías aéreas, se queda ahí dentro y como no sale no lo podemos medir exactamente, ¿verdad? Con un espirómetro lo podemos medir de otras formas. Ahora, Doctora, manda. sí, solo tengo curiosidad. En el volumen de reserva inspiratorio, cuando uno hace eso, ¿es porque no como que inspiró tanto aire que necesitaba o por qué pasa eso? Bueno, por ejemplo, cuando usted suspira, ahí hace una maniobra de volumen de reserva inspiratorio. Generalmente uno lo hace porque necesita ciertamente de alguna manera meter un poco más de aire a los pulmones de lo que puede meter con el volumen corriente, ¿verdad? Lo puede hacer de forma natural o lo puede hacer de forma que usted lo haga porque usted quiere. Uno puede manipular su ciclo respiratorio, ¿verdad? Entonces, cuando uno está haciendo una espirometría a un paciente, uno le dice al paciente respire de tal manera y usted ahí puede hacer esa capacidad inspiratoria, o sea, perdón, ese volumen de reserva inspiratorio y entonces nos sirve para medir qué tanta cantidad de aire le cabe durante la inspiración al paciente, ¿verdad? De forma natural lo hace uno, por ejemplo, cuando suspira o cuando uno está muy preocupado o está con ansiedad, ¿verdad? Que uno ha estado respirando y de repente mete más aire, ¿verdad? Y entonces ahí lo hace usted de forma natural,
¿verdad? A veces lo Gracias. hacen porque necesita meter un poco más de aire, por alguna razón en específico, ¿sí? Gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Sí, doctora. Dígame. Solo lo que no me quedó muy en claro es cuándo vamos a poder como presenciar, no sé si son en situaciones patológicas, algún volumen de reserva expiratorio, o sea, cuando literal, bueno, yo intenté hacerlo ahorita y no sé, sentí que fue como demasiado como difícil sacar todo el aire, por Es decirlo así. difícil, de hecho es difícil. La expiración normal es pasiva, es decir, cuando usted está respirando de forma tranquila, usted lo único que hace es relajar el diafragma y se hace de manera automática, ¿verdad? Entonces, cuando usted forza la respiración, ahí va a ver el video que les voy a poner en un ratito, es difícil porque para inspirar, como la inspiración es una acción o es una fase activa de la respiración, usted se utiliza músculos y utiliza más músculos para meter aire que para sacar aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque como el pulmón tiene esa presión de retracción elástica, entonces solito no se puede expander, él tiende a hacerse chiquito, entonces necesitamos llenarlo de forma activa. Y entonces meter aire es bien fácil, pero trate de forzar la expiración. Por supuesto, cuando usted está haciendo ejercicio, hace expiraciones forzadas, utiliza músculos accesorios. Cuando usted mire un paciente con disnea, con dificultad respiratoria, el paciente utiliza músculos accesorios para inspirar y para expirar, porque le cuesta la entrada y le cuesta la salida de aire. O porque como le cuesta la entrada, tiene que forzar también la salida de ese aire que metió, ¿verdad? Entonces, expirar es difícil, expirar forzadamente es difícil, si a usted lo ponen a hacerlo ahorita. Por ejemplo, expanda sus pulmones hasta el máximo, meta aire y de ahí sáquelo, va a ver que le cuesta. Para que uno pueda evaluar el volumen expiratorio forzado, o está sentado en un banco alto que le permita tener libre el tórax, ¿verdad? Y usted va a ver que los pacientes hasta se agachan un poco, ¿verdad? O bien de pie, porque así tiene libre su tórax de cualquier estorbo y entonces puede hacer un poco más de fuerza, ¿verdad? Pero sí, la expiración forzada es difícil, es una maniobra difícil. Ahí va a ver el video y me va a contar. Y como le digo, no logra usted sacar todo el aire del pulmón. Siempre se queda algo metido ahí, que es el volumen residual, siempre, ¿verdad? Y que es un volumen que no podemos medir directamente con el espirómetro, sino que lo tenemos que medir de forma indirecta, ¿sí? Ahora, ¿qué son las capacidades pulmonares? Las capacidades pulmonares son la suma de dos o más volúmenes de los que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, la capacidad inspiratoria es el máximo volumen inspirado después de una expiración normal. Entonces, incluye el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. ¿Qué es la capacidad inspiratoria? Aquí la tenemos, la capacidad inspiratoria. Mire, volumen corriente aquí más el volumen de reserva inspiratorio. Luego tenemos la capacidad residual funcional. Este volumen, sí, o bien, esta capacidad es el aire que se queda en los pulmones después de una expiración normal. Cuando usted expira normalmente, no saca el volumen de reserva expiratorio. No lo saca, se queda ahí. Entonces, ¿cuál es la capacidad residual funcional? Es todo esto. Es este volumen de reserva expiratorio que usted sí puede sacar, más este que no puede sacar jamás de los jamases del pulmón. ¿Sí? Eso se llama capacidad residual funcional. Y esta capacidad residual funcional es una cantidad de aire que se queda en los pulmones después de las respiraciones tranquilas, siempre. Y se mantienen las vías aéreas, ¿verdad? Ahí se queda. ¿Sí? Luego tenemos la capacidad vital, es una cantidad de aire exhalada a partir de una inspiración máxima. O sea que para poder hacer una maniobra de capacidad vital, usted tiene que inhalar primero hasta cuando ya no le quepa más aire, hasta que ya no pueda más, y luego dejar salir todo ese aire, todo, hasta que ya no lo pueda sacar más. Incluye volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio más volumen corriente, que sería todo esto, todo esto es la capacidad vital, ¿sí?
Y luego tenemos la capacidad pulmonar total. Esto es cuando uno inspira hasta el máximo y deja el volumen ahí metido, no lo saca. Volumen máximo de aire inhalado durante inspiración máxima. Incluye la capacidad vital más el volumen residual. Ahora, ¿qué podemos medir por espirometría? Podemos medir todos menos volumen residual. Hay 3 que no podemos medir con espirómetro. Volumen residual, capacidad residual funcional y capacidad pulmonar total. ¿Por qué? Porque estos 2 incluyen el volumen residual y ese no lo podemos medir por espirometría. Aquí se asume, pero no puede ser medido, no nos da una gráfica, ¿verdad? Todos estos volúmenes y capacidades se pueden medir con este examen que se llama espirometría, ¿sí? Esto va a medir parámetros estáticos, que son los que acabamos de ver ahorita, y otros que vamos a ver al rato que se llaman parámetros dinámicos, que ya implican el tiempo, es decir, cuántos litros por minuto vamos a mover, ¿verdad? Y entonces se pone el paciente una pinza en la nariz para que todo el aire sea expulsado por la boca, sea inhalado y expulsado por la boca. Se mete una boquilla dentro de la boca, ¿verdad? Rodea la boquilla con los labios e inhala y exhala y entonces se va a generar una gráfica aquí en un papel o se va a generar en una pantalla de computadora, ¿verdad? Ahorita les voy a pasar un video para que ustedes miren cómo es que se hace una espirometría. Doctora, solo mientras pone el videito. Ajá. Entonces dijo que el volumen residual, la capacidad pulmonar total y la capacidad residual no se pueden por espirometría, ¿verdad? Solo No para... se pueden. Eso se tiene que utilizar una pletismografía o una dilución con helio. Ahí vamos a ver esos exámenes ahorita, ¿sí? Okay. Primero miremos la espirometría. Me dicen si oyen. No, doctora, no se escucha. No oyen. No se escucha. Ok. No se escucha, doctora. Espérenme pues. ¿Ahora sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. María Palomo, ¿no? Sí. Se pone justo en medio, perfecto. Y ahora vamos a pesar 68 kilos. Ahora se gira poco a poco, no se caiga. Eso es muy bien. Y apoya la espalda, muy bien. La cabeza y así, muy bien. Nos llevamos diadema, muy bien. 1,59,5. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es introducir los datos que hemos hecho, de medir, a su edad, le voy a preguntar. Dígame su fecha de nacimiento. 20 del 2 del 1975. Aquí vamos a poner la altura. ¿Usted fuma? Fumaba. ¿Cuánto hace que no fuma? Más o menos. 10 años, 5. ¿Cuándo dejó de fumar? 3 años. Unos 3 años. ¿Y antes, cuando fumaba, cuánto fumaba? 3, 4 al día. ¿Y los fines de semana más o no? Posiblemente sí. O sea que si hiciéramos la media entre el fin de semana, 5 cigarrillos podría ser o le parece demasiado. No, por ahí. 5 podrían ser. ¿Y desde qué edad? Desde los 22. Y ahora tiene usted 37. O sea, estuvo 12 años que usted ha fumado. Pues ahora voy a calcular la cantidad de paquetes año que usted ha fumado. 5 cigarrillos multiplicado por los 12 años que usted ha estado fumando, lo dividiremos por lo que es un paquete, que son 20 cigarrillos, y nos salen 3. Lo que sería el tabaco que usted ha estado fumando, 3 paquetes año durante esos cigarrillos.
Eso es útil porque existen unos niveles, unos puntos de corte, en los cuales por encima de esos puntos es mucha dosis de tabaco la que se ha hecho. Es una dosis no excesivamente grande y ha hecho muy bien de dejar de fumar, a pesar de que no haya tenido una gran exposición al humo de tabaco. Esto es una prueba muy sencilla, que el objetivo es medir cuánto aire cabe en sus pulmones. Y queremos saber no solo cuánta cantidad, qué cantidad de litros mueven sus pulmones, y además queremos saber cómo ese aire sale, porque eso es importante para saber si están perfectamente a nivel de los bronquios. Y por lo tanto, ¿qué nos interesa? Nos interesa que usted llene bien sus pulmones a una inspiración máxima, colocará una boquilla que ahora le enseñaré en la boca y usted soplará todo lo fuerte, seguido, hasta que vacíe sus pulmones completamente. Lo primero que voy a enseñar es la boquilla que vamos a usar. Esto es una boquilla sable. Usted lo que hará será lo siguiente. Llenará bien los pulmones, colocará los labios bien alrededor del tubo y, una vez lleno, primero soplará hasta que no pueda más. Muy bien. Esto puede cogerlo si quiere con la mano. Primero, llenar profundo, la boca adentro. No, pare. ¿Se ha fijado que ha empezado a soplar antes de colocar la boca? Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a cambiar de estilo. Vamos a hacerlo de otra manera que es igual, ¿eh? Vamos a hacer es poner la boca, usted va a empezar a respirar normal y tranquilamente, relajadamente, y yo le digo, llene bien de aquí mismo, llenará y soplará, ¿eh? Es otra forma de hacer que es exactamente igual. Vamos a repetirlo, recuerde, ¿eh? El inicio es importante, que usted llene bien los pulmones y sople rápido y fuerte. Es muy importante soplar rápido y fuerte, ¿eh? Vamos a poner la boca tranquilamente, yo la voy guiando, usted respira tranquila. Muy bien, vaya respirando tranquila, y llene bien los pulmones. Sople fuerte, sople. No. Bueno, ¿te has dado cuenta? Lo ha soplado muy bien, muy fuerte, pero se ha parado. Hay que seguir. La parte primera ya la hace perfecta. Ahora lo que hay que conseguir es soplar fuerte, seguido, hasta que no pueda. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer una más. Muy bien, respirando tranquila. Llene bien los pulmones. Bueno, esto no se preocupe, esto pasa cuando uno hace estas pruebas. A veces al forzar los bronquios, cuando hacemos este soplido intenso, fuerte, a veces uno de este golpe. Lo paramos, no pasa nada, la borramos. Como máximo vamos a hacer 8, ¿eh? Pero 8 como máximo, no se preocupe. Pero seguramente con un par más que hagamos bien hechas, sin tos, ya estaremos. ¿Cuántas buenas? Hay que hacer 3 buenas. 3 Vale, buenas 3 maniobras, iguales. ¿de acuerdo? Tranquila, bien normal, muy bien. Con tranquilidad adentro y ese golpe. Sople. Muy bien, va perfecto. Seguido, no pare ahora, no pare, siga todo el aire, todo. Muy bien. Perfecto, descansar. Fantástico, muy bien hecha. Ha hecho una muy buena prueba. Además, los valores son normales, básicamente normales, ¿eh? Muy bien. Ahora ya ve que hemos hecho una muy buena, tenemos que hacer un par más de este estilo, igualmente con esta buena salida, continuación, seguir, hasta que no podamos. ¿De acuerdo? Pues vemos, eso es como lo ha hecho, que lo hace perfecto. Venga, llenar todo el aire y ese subido. Suave, muy bien, siga, suave, siga. Muy bien, usted misma, seguido, hasta que no pueda, muy bien, cuando no pueda. Muy bien, perfecto. Cuando usted crea conveniente. Ajá, muy bien. Conveniente. Arriba. Ese es ahora es cuando cuesta, un poquito ahí, todo el aire hasta que no pueda más. Perfecto. La primera prueba, 5. Tenemos una capacidad vital forzada de 4,33.
en la segunda 4,33 exactamente igual y en la tercera buena prueba 4,25. Todos ellos son repetibles, menos de 150 mililitros de diferencia entre ellas. El FB1, exactamente, 3,13 igual, se parecen dos maneras clónicas y una tercera de 3,11. Las diferencias son inferiores a 150 también. Asimismo, podemos ver cómo la extrapolación retrógrada, este parámetro y este es inferior a 0,150 mililitros, lo cual quiere decir que la salida de la maniobra ha sido correcta y una muy buena finalización, y también en la curva de volumen-tiempo. Vamos a verlo en una sola y podremos ver cómo esta maniobra nos indica que hay una buena finalización en esta zona, igualmente que en esta zona que no se produce una finalización temprana de la maniobra. Buena salida, buen peak flow, continuación y buena finalización. Y finalmente tenemos el tiempo expiratorio, que es superior en todos los casos a 6 segundos, que también son criterios de calidad de la espirometría. Bueno, ya vieron cómo se hace una espirometría entonces, ¿verdad? Ya ven que es difícil, es decir, no es fácil y tampoco es, no es fácil para la persona que está dando las indicaciones, tiene que a veces hacerlo con ellas, ¿verdad? Mostrarles cómo se hace, y no es fácil para uno de paciente poder hacer las maniobras de forma correcta. Y como en la U hay un espirómetro, por cierto, ¿verdad? Eso sí, compraron un espirómetro, y no sé si al fin les van a dejar ir a la U para hacer los laboratorios, pero eso era una de las cosas que hacían. Ustedes se hacían espirometrías en la U, ¿verdad? Y entonces ahí aprendían a hacer la maniobra, porque la hacían entre ustedes, y a cómo dirigir la maniobra y cómo interpretar las espirometrías también, ¿verdad? Es un examen importante. ¿Cuándo se indica una espirometría? Vamos a poner la presentación otra vez. Ok, ¿cuándo se indica la espirometría? Se indica cuando uno quiere evaluar un paciente con una probable patología pulmonar, ¿verdad? Esa es la razón para hacer una espirometría. Para evaluar, por ejemplo, a un paciente que tal vez no tiene antecedentes de una patología pulmonar, pero se le va a hacer una cirugía abdominal muy extensa o una cirugía de tórax, entonces para ver cómo están sus parámetros pulmonares, porque estas cirugías generalmente comprometen un poco la capacidad ventilatoria del paciente. Entonces aquí vemos cómo siempre se pone un clip en la nariz, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se escape el gas por la nariz y solo sea manejado por la boca. Y vemos también aquí diferentes tipos de aparatos que se pueden utilizar. Yo no sé cómo estarán en el Roosevelt ahorita, si ya tendrán uno nuevo o no, pero este es el espirómetro de Stilwell, se llama. Es, digamos, uno bastante antiguo. Aquí hay un tambor en donde se pone una hoja de papel milimetrado, y aquí está la plumita que hacía la gráfica, ¿verdad? De cuando el paciente, en lugar de hacer un espirograma, lo que saca es una gráfica de volumen-tiempo. Ya les voy a enseñar cómo es una gráfica de volumen-tiempo. Y este se llama neumotacómetro, ¿verdad? Este mide todos los parámetros que ya dijimos que se pueden medir con espirometría, y además esto mide flujo, ¿verdad? Esta estructura de aquí ayuda a medir flujo, es decir, cuántos litros por minuto puede mover un paciente, ¿sí? Aquí tenemos otro espirómetro, que aquí se marcan los volúmenes en una agujita, ¿verdad? Como si fuera una de esas pesas donde uno mide en el mercado las libras que compra. Aquí ya está computarizado el espirómetro, ¿sí? Y bueno, estas son las curvas que se pueden obtener. En los espirómetros más antiguos se obtiene esta curva, ¿verdad? Que se llama de volumen-tiempo. Entonces aquí en esta curva no se registra la fase inspiratoria del paciente, como vimos en el video, sino solo la fase expiratoria, ¿verdad? Por eso aquí dice capacidad pulmonar total. Entonces el paciente inspiró hasta su capacidad pulmonar total y hace una maniobra de capacidad vital, es decir, expira forzadamente, ¿verdad? Hasta el volumen residual. Y todo esto es la medición de la capacidad pulmonar
de la capacidad vital, ¿verdad? Aquí vemos el BEF1 que decía el técnico, ¿verdad? El volumen expirado forzado en un segundo y el flujo expiratorio forzado al 25-75% de la capacidad vital. Esto lo vamos a ver en un ratito. Este es la gráfica que se llama de flujo-volumen. Esto es la gráfica que se recuerdan que vimos el espirograma y también salió una gráfica de este tipo, ¿verdad? Ahí. Esto es lo que sacan los espirómetros nuevos, ¿verdad? Aquí vemos la fase inspiratoria del paciente, ¿sí? Esto sería la capacidad vital, ¿sí? Y aquí vemos la fase expiratoria del paciente. Esto, lo que estamos viendo aquí, es flujo. Entonces, aquí vemos el volumen que el paciente mete y aquí el flujo, en realidad la capacidad vital sería todo esto, ¿verdad? Aquí el flujo, los litros por minuto que el paciente exhala en la fase expiratoria, ¿verdad? Hasta el volumen residual, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otras gráficas, bueno, aquí tenemos otro aparatito, este aparatito se llama flujómetro o peak flow, le llaman también, ¿verdad? Esto lo que hace es medir flujos nada más, es decir, cuántos litros por minuto puede exhalar un paciente. Algunas veces los espirómetros normalmente pueden medir también flujos inspiratorios, pero este peak flow lo que mide es flujo expiratorio. Entonces uno inhala y exhala en esta boquilla, ¿verdad? En estas boquillas, y aquí se mueve la agujita para decirnos qué cantidad de litros por minuto puede exhalar un paciente, ¿verdad? Como la maniobra del BEF1 que hacen en la espirometría de cuando el paciente exhala. Muchas veces ustedes se dan cuenta que, como dijo el técnico, la manera como uno saca el aire de los pulmones también es un parámetro tal vez más importante de cómo los llena, ¿verdad? Porque las enfermedades obstructivas, por ejemplo, la bronquitis crónica o el enfisema pulmonar, el problema no es llenar los pulmones. El problema máximo es sacar el aire de los pulmones. Entonces, por eso es que también se mide el flujo expiratorio con estos aparatitos. Esto sí, si ustedes tienen algún familiar o conocido que es neumólogo, esto sí casi que todos los neumólogos tienen un peak flow en sus clínicas, ¿verdad? Estas son las gráficas de flujo que sacan estos aparatitos, ¿verdad? Y entonces, tanto en la espirometría como en la medición del flujo, es importante 3 parámetros para poder hacer comparaciones si nuestros volúmenes son adecuados. Uno es el sexo, ¿verdad? La otra es la altura de la persona y luego la edad. Entonces, por eso es que a esta paciente en el video la pesan, la miden. El peso a veces influye, el peso puede ser importante cuando el paciente es muy obeso, por ejemplo. Pero en términos generales lo principal es la estatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tórax y las capacidades y volúmenes pulmonares de un paciente que mide 1,90 m que de un paciente que mide 1,50 m. El tórax es más chiquito. Por lo tanto, no podemos comparar al paciente de 1,90 m con el paciente de 1,50 m. No se puede. Tenemos que compararlo con otro de su misma estatura, con otro de su mismo sexo también. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos menos masa muscular que los varones. Y eso, aunque usted sea fisiculturista, tal vez una fisiculturista tiene más masa muscular que un hombre sedentario, pero si la comparamos con otra mujer, ¿verdad? Entonces no podemos comparar hombres con mujeres porque la fisiología es diferente en muchas cosas, ¿verdad? En muchos parámetros, en por ejemplo. Entonces la masa muscular de las mujeres es menor, por lo tanto los flujos inspiratorios y expiratorios van a ser menores que en los varones que tienen más masa muscular y que sus músculos son más potentes. Y luego está el factor de la edad, ¿verdad? No es lo mismo la capacidad pulmonar de un paciente de 20 años que uno de 45 que uno de 65. ¿Sí? Conforme vamos envejeciendo, van disminuyendo los parámetros normales, nuestro cuerpo se va degenerando, se va perdiendo masa muscular, y entonces eso también nos afecta, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos comparar, o si un médico o un neumólogo quiere comparar mis parámetros, los míos, tiene que compararme con una mujer de mi edad y de mi estatura. No me puede comparar con una mujer de la edad de ustedes, porque obviamente yo estoy más vieja y mis parámetros tienen que ser diferentes, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes lo deban de saber. Hay tablas, hay cuadros, y así como esta gráfica, ¿verdad? En donde pueden ver ustedes cómo varían dependiendo si es mujer, si es la edad y si es alto o es bajito, ¿verdad?
Ahora, los parámetros que no se pueden medir por espirometría se pueden medir a través del método de dilución por helio, o de dilución de helio, perdón, y la pletismografía corporal. ¿Cómo se hace el método de dilución de helio? Entonces lo que se hace es llenar la cámara esta del espirómetro con un gas inerte, es decir, con un gas que no se absorba, que no difunda a través de la barrera alveolo capilar, en este caso el helio, ¿verdad? Entonces se conoce el volumen de helio que meten en este contenedor y ponen al paciente a respirar ese helio. No le va a hacer nada, ¿verdad? Porque el helio, como les indico, se queda ahí, no pasa la barrera, es inerte, no hace nada. Entonces, cuando ya se considera que los pulmones del paciente, y obviamente ahí se está midiendo la cantidad de CO2 y etcétera, y de oxígeno que mete el paciente, ¿verdad? O más bien de oxígeno y de CO2 que exhala el paciente. Entonces, cuando ya se considera que el paciente llenó las vías aéreas con helio, entonces se mide la cantidad residual que quedó aquí y se hace el cálculo, ¿verdad? Para poder determinar a través de la dilución con helio la cantidad de helio que quedó aquí y ya se pueden calcular el volumen residual, la capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcional. Ahora, también está este otro examen que se llama pletismografía corporal. Y aquí vamos a ver otro video. Ese es también para medir esos parámetros que les digo, ¿sí? Bueno, miremos entonces este otro video. La prueba que vamos a hacer es con la puerta cerrada. Y lo que hay que hacer es respirar muy tranquila y muy relajada. Y yo le iré marcando una serie de ritmos. Verá que alguna vez le pediré que respire poco aire, pero rápido. Y otras veces le pediré que vaya respirando tranquila, normal. Y cuando vaya a coger aire, yo la avisaré y notará como un tapón. Algo que cierra el aire. No se preocupe. Puede respirar. Podrá respirar. Hay que hacerlo con tranquilidad. Cuando note el tapón, es como si se colocara la mano y tiene que hacer el efecto de respirar hacia adentro y hacia afuera. Con suavidad, nada de querer soplar fuera. No, al revés. Aquí es con tranquilidad. Se abrirá esa válvula que dura nada, un segundo, y yo le diré respira relajada, tranquila, y diré, llene bien los pulmones. Llenará al máximo, como hicimos antes, y ¿Rápido? suavemente, No. relativamente rápido, no poquito a poco, Hondo. y Sopla, suave, suave. Vacía. Todo lo que pueda. hasta que lo pueda. Fíjese que no es soplido al máximo como antes. Vaciar. Vaciar tranquilamente, hombre, no tarde mucho tiempo, pero tranquilamente, y cuando ya no pueda más, vuelve a respirar normalmente. Sin sacar la boca. Sin sacar la boca. Yo las pinzas no se las puedo poner porque tengo que cerrar. Vale. Usted sola Pongo se las pondrá a pinza. nadie. Perfecto. Todavía no, yo la Espera. aviso. Vale. Yo la aviso de todo. De acuerdo. Bueno, vamos a cerrar la puerta. Ahora tenemos que ir a un ritmo que nos está marcando este diapasón aquí. Un ritmo un poco rápido, de unos 80, 100 de frecuencia. Bueno, no. Es más como poquito aire pero rápido. A ver, un poquito más. Ahí está, muy bien. Un taponcito. Muy bien, descansar. Muy bien. A ese ritmo es perfecto. Vemos cómo las curvas se cierran, hay una cierta amplitud. Y cómo el sistema lo que nos hace es generar la máxima presión aquí y la mínima aquí, las une con 2 puntos y calcula varias de ellas. Aquí tenemos los resultados: 200, 207, 149, 212, 218. Tenemos, como pueden ver, 4 maniobras prácticamente iguales. Otra vez habría que hacer 3 maniobras como esta y empezamos a respirar relajada y tranquila. Normal. Muy bien. Inspiración, expiración. Muy bien. Bien tranquila. Dentro, fuera. Muy bien. Estupendo. Muy bien. Recuerde que va en un taponcito y suave. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Muy bien. Relajada. Muy bien.
vuelta adentro todo el aire ahora. Y en el máximo y suave, seguido, seguido, seguido. Muy bien, venga, venga. Soplar seguido, seguido, seguido. Suave, suave y normal. Vuelta a respirar normal. Muy bien, descanse. Aquí vemos cómo la paciente ha empezado a respirar. Expiración, inspiración, expiración. Aquí ha hecho una pequeña parada, pero bueno, no es ningún problema, porque ha continuado perfectamente rítmicamente. Esto es el volumen corriente. Lo que es importante es que al final de la expiración del volumen corriente se produce la oclusión, se cierra la válvula, y la paciente lo que hace es aquella contra la válvula generar una presión positiva y negativa, y aquí podemos ver el efecto que ha hecho. Es una mala maniobra porque la primera lo que ha hecho es generar más presión involuntariamente. Por eso la hemos parado, no hemos continuado haciendo la espirometría. Vamos a ver la segunda maniobra. En la segunda maniobra ya mejora muchísimo. Vemos también un muy buen volumen corriente, estable. Final de la expiración nuevamente. Aquí se produce la primera oclusión y aquí mide la segunda oclusión, las presiones de la cabina que genera la paciente. Y aquí podemos ver cómo ya esta curva verde, esta que se ve sombreada del interior, ya son primero muy paralelas, una, y la segunda son muy rectas. Quiere decir que ha habido una muy buena maniobra. Finalmente, vemos cómo la paciente vuelve a su volumen corriente y realiza una máxima inspiración hasta capacidad inspiratoria, vacía sus pulmones hasta llegar a una pequeña meseta, plató, y esto sería la capacidad vital forzada desde aquí hasta aquí, y vuelve a su volumen corriente. Esto es una bastante buena maniobra. Vamos a ver finalmente la 4, en la cual volvemos a ver lo repetible que es. Muy buen volumen corriente, muy estable, las oclusiones se corresponden perfectamente lineales aquí, quiere decir rectas, muy bien equilibradas, cómo la paciente vuelve nuevamente a su volumen corriente y cómo inicia inspiración, capacidad vital, capacidad inspiratoria y finalmente la expiración y capacidad vital. Si no vamos a los valores, observamos que la primera prueba era mala, la vamos a anular, no la vamos a tener en cuenta, y sí que tenemos la 2, la 3 y la 4, y podemos observar cómo la repetibilidad de la capacidad vital es de 305, 292, 305, repetible, menos de 150 mililitros de diferencias entre ellas, e igualmente nos pasa con la capacidad inspiratoria, 240, 242, 252. Nuevamente repetible, y por lo tanto estamos ante 3 buenas maniobras de pletismografía y de volúmenes pulmonares. Muy bien. Entonces ya vieron cómo se realizan esas maniobras, ¿verdad? Cuando el paciente lo ponen a respirar así rápido o hacer un movimiento de respiración rápido con la válvula ocluida, es para generar cambios de presión entre la cabina y el tórax del paciente, y eso permite luego, cuando ya hace la maniobra de capacidad vital, poder calcular los volúmenes que no se por los cambios de presión y de volumen dentro de la cabina versus el tórax del paciente, ¿verdad? Los volúmenes que no se pueden medir por espirometría, que son el volumen residual y la capacidad pulmonar total, ¿verdad? Esos son los dos que miden en este video que vimos ahorita, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Y doctora, Sí, dígame. sí, usted había mencionado que la masa corporal y el sexo afectaban. ¿Qué tanto afecta la raza? No, eso no es, bueno, se supone que sí tendría que afectar un poco, pero más que todo por la antropometría, es decir, por las medidas, ¿verdad? No es lo mismo que usted mida, que usted haga curvas para gente caucásica, que lo haga para mestizos, ¿verdad? Por las dimensiones de las personas, ¿verdad? Los caucásicos tienden a ser más altos que las personas mestizas. La masa muscular, por ejemplo, en las personas de origen afroamericano o afrodescendientes, las personas
de etnia afrodescendiente tienen mayor masa muscular, ¿sí? Pero en términos generales, cuando se han hecho estas tablas de capacidad vital y todos estos parámetros, no se toma en cuenta la etnia. Ahí lo que se toma en cuenta es, como les decía, sexo, edad y estatura, ¿verdad? El peso puede afectar si el peso es demasiado grande, pero la etnia no es tomada en cuenta, ¿verdad? Ahí sí no. Otra pregunta. Doctora, yo tengo una, pero no es relacionado a todo esto, o sea, sí a las Okay. pulmones, pero no a la oximetría. Uh-huh. Fíjese que estaba leyendo un artículo sobre la posición de los pacientes con COVID que les ayuda mejor estar boca abajo. Sí, así es, los ponen en prono. Uh-huh. ¿Y eso por qué es? O sea, ¿en qué ayuda más a los pulmones? Bueno, lo que pasa es que si usted los pone en decúbito dorsal, bueno, eso lo vamos a ver en una de las clases en los que se llama la relación BQ, se llama, es decir, la relación perfusión-ventilación de los pulmones, y esto afecta la posición. La irrigación de los pulmones, por ejemplo, cuando uno está en bipedestación, la irrigación es mejor en las bases de los pulmones que en los ápices, es decir, llega de forma más eficiente la sangre en la parte inferior de los pulmones, en la mitad inferior que en la mitad superior, ¿sí? De lo que habíamos hablado con lo del espacio muerto, o no hemos llegado a lo del espacio muerto, ¿verdad? No hemos llegado. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Verdad? El asunto es ese, que cuando uno está sentado o está de pie, digamos, la parte como más amplia de los pulmones está mejor irrigada. Si a usted la ponen en decúbito dorsal, entonces cambia la relación, ¿sí? Lo que está en dependencia de la gravedad, o sea, la parte posterior de los pulmones, tiene mejor irrigación que la parte anterior de los pulmones por efecto gravitacional. Entonces, al ponerlos en prono, esto les mejora un poco la irrigación de la parte anterior de los pulmones. Y entonces muchas veces esto mejora la oxigenación, ante todo pensando que, que estos pacientes, su falta de saturación de oxígeno y la falta de intercambio es porque la irrigación, cuando han estado en decúbito dorsal, la irrigación de la parte anterior no ha sido muy eficiente, entonces los ponen en prono para mejorar la irrigación ahí y eventualmente para evitar el acúmulo de secreciones en la parte dependiente de los pulmones, que es la parte posterior de los pulmones. Entonces eso les mejora un poco la saturación y el intercambio y por lo tanto la saturación de oxígeno, ¿verdad? Ya sea que los pongan con mascarilla o que los pongan con ventilador. Es más complicado ponerlos con ventilador así, ¿verdad? Con ventilación invasiva. Pero, por ejemplo, si los tienen con mascarillas o con escafandras o con... ponerlos en prono les ayuda a mejorar un poco su intercambio gaseoso, ¿verdad? Gracias, doctora. De nada. Sí, es interesante, es bien interesante. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok, vamos a hablar entonces ahorita de algo que se llama el espacio muerto. El espacio muerto es el volumen pulmonar que no participa, o el volumen de todas las vías aéreas que no participan en el intercambio gaseoso, ¿verdad? Y hay dos tipos de espacio muerto. Uno es el anatómico, que básicamente estamos hablando de las vías de conducción, ¿sí? Acuérdense ustedes que desde la nariz hasta los bronquiolos terminales no se puede dar intercambio gaseoso. Entonces, eso es básicamente todo el aire que llena esas vías aéreas de conducción, se denominan espacio muerto anatómico. Hay una pequeña cantidad de espacio muerto funcional, se le llama, cuando los alvéolos no están adecuadamente perfundidos. Sí están ventilados, es decir, se pueden expandir y de hecho están un poco más expandidos en las partes superiores de los pulmones, en los ápices, ¿sí?
por todas las presiones, por todos los cambios de la presión pleural y de la presión transmural y todo esto, los alvéolos de la parte superior de los pulmones de los ápices están un poco más expandidos de lo normal, ¿verdad? Es decir, están más apachaditos al final de la expiración, quedan más apachaditos los de la mitad inferior de los pulmones y sobre todo los de la mitad, no tanto la mitad superior, sino que las puntas de los pulmones hacia arriba se quedan bastante distendidos, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la irrigación sanguínea de estas áreas superiores, como el flujo sanguíneo tiene que irse en contra de la gravedad, le cuesta un poco llegar. Entonces, estas partes superiores de los alvéolos no tienen una perfusión continua, sino como pulsátil, ¿verdad? Y entonces eso hace que en ciertos momentos, por ejemplo, en el momento de la diástole cardíaca, cuando el corazón deja de empujar la sangre, ¿sí? Y la sangre solo se mueve por la inercia del latido anterior, entonces, y más que estos alvéolos están comprimidos, entonces la irrigación sanguínea de estos alvéolos no es tan eficiente. Y por eso el intercambio se da con menos eficiencia. Ahora, normalmente este espacio muerto funcional es muy pequeño en condiciones normales. Es despreciable y no nos afecta en nada, ¿verdad? Entonces, no es que no se tenga que tomar en cuenta, sino que en realidad de verdad no nos afectan en casi nada y como dicen en algunos libros es despreciable, creo que eso lo dicen en Constanzo, que es tan despreciable que no se toma en cuenta el espacio muerto funcional, ¿verdad? A este espacio muerto funcional más el espacio muerto anatómico se le llama espacio muerto fisiológico, ¿sí? La mayor parte del espacio muerto fisiológico es espacio muerto anatómico. Este espacio muerto funcional es relativamente muy escaso en condiciones normales. Ahora, en condiciones patológicas, este espacio muerto sí puede aumentar. Por ejemplo, con el enfisema pulmonar, cuando hay obstrucción, digamos, del flujo sanguíneo por algún coágulo, como se da en el COVID, ¿verdad? Y que afecta grandes segmentos pulmonares y no son perfundidos, o por ejemplo, cuando hay una obstrucción y no a la ventilación, entonces, aunque el alvéolo esté perfundido, pues no está ventilado y entonces también no se lleva a cabo el intercambio, aumenta este espacio muerto funcional. Entonces, en condiciones patológicas sí, este es importante, ¿verdad? Y hay que tomarlo en cuenta a la hora de calcular el volumen del espacio muerto. Ahora, ¿qué pasa con este espacio muerto anatómico? Y aquí vemos en una gráfica, y esto es importante para luego el cálculo que tenemos que hacer. Cuando nosotros inspiramos, ¿sí? Pasa esto que vemos aquí, al final de la inspiración. Hemos tenido una pequeña cantidad de aire que se quedó como espacio muerto, porque acuérdense, esto sería como el volumen residual, ¿verdad? No sacamos todo el aire de los pulmones y se queda una pequeña cantidad en las vías aéreas como parte del volumen residual o de la capacidad residual funcional. Entonces, volvemos a respirar, ¿sí? A inspirar, perdón, y cuando inspiramos, metemos aire fresco en los pulmones. Más o menos el 70%, 70-75% del aire nuevo que metemos se va al espacio de los alvéolos y es sujeto de intercambio. Y un 25 a 30% se queda dentro del espacio muerto anatómico. Esto no va a sufrir intercambio, ¿verdad? Ahora, cuando inspiramos, este pedacito de aire que no pudo salir se vuelve a meter aquí. Lo que pasa es que no sirve para nada porque ya le sacamos casi todo el oxígeno que tenía y ya le metimos todo el CO2 que intercambiamos con la sangre, ¿verdad? Lo único que va a ser sujeto de intercambio y lo que nos va a proporcionar cantidad de oxígeno importante va a ser este. Y a este es el que se va a llenar de CO2, ¿verdad? Y entonces cuando exhalamos nuevamente, sacamos primero esto que no fue sujeto de intercambio. Después sacamos esto que fue sujeto de intercambio, que ya se transformaría, digamos, en color amarillo también. Ahora, si nosotros queremos medir la concentración de oxígeno, que en estos casos se le llama presión, ¿verdad? Presión de oxígeno, o presión de CO2 o presión de concentración de CO2 es más o menos lo mismo. Entonces, si nosotros queremos medir la presión de CO2 del aire que exhalamos,
tenemos que hacerlo casi al final de la expiración. ¿Por qué? Porque entonces vamos a estar exhalando esto, ¿sí? Que ya fue sujeto de intercambio. Si lo hacemos al principio de la expiración, vamos a estar analizando esto, que casi no tiene CO2. El aire ambiente casi no tiene CO2 y tiene gran cantidad de oxígeno y otros gases, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos medir la concentración de CO2 del aire exhalado, lo tenemos que hacer al final de la expiración para que nos dé un dato fidedigno. ¿Esto para qué nos va a servir? Porque necesitamos medir este volumen eventualmente, ¿verdad? Podemos medir el espacio muerto sin tomar en cuenta el espacio muerto fisiológico porque es despreciable, pero si lo queremos tomar en cuenta, entonces podemos, les voy a dar les tengo que subir al portal un cuestionario, ¿verdad? Un cuestionario interactivo donde vamos a estar midiendo todos estos parámetros y calculando, ¿sí? Entonces, si vamos a utilizar esta fórmula para medir el volumen del espacio muerto, lo que no participa en el intercambio, y aquí estamos hablando tanto del funcional como del espacio muerto anatómico, entonces aplicamos esta fórmula, ¿verdad? El volumen del espacio muerto, D, es de ¿verdad? Del espacio muerto, es igual al volumen corriente multiplicado por la presión arterial de CO2. Aquí vamos a distinguir, cuando estamos hablando de la presión arterial del CO2, estamos hablando con una A minúscula. Si queremos la presión alveolar de CO2, es con una A mayúscula. Ahora, ¿por qué vamos a medir la presión arterial de CO2 en lugar de la presión alveolar de CO2? Primero, porque la presión alveolar de CO2 es más difícil de medir, ¿verdad? No la podemos medir, de hecho. ¿Cómo hacemos para medir, para sacar aire directamente de los alveolos? No se puede. Entonces, lo que pasa es que cuando el CO2 sale de la sangre y se mete en el alveolo, cuando se produce el intercambio gaseoso, el CO2 alcanza muy rápidamente el equilibrio con el alveolo, ¿sí? Es decir, el CO2 empieza a ser entregado al alveolo de forma muy rápida y en poco tiempo alcanzan el equilibrio, es decir, van a haber 40 milímetros de mercurio en la sangre y 40 milímetros de mercurio en el alveolo. Ahí alcanzaron el equilibrio, porque la difusión del CO2 es bastante rápida, ¿sí? Entonces, la presión arterial, la presión venosa de CO2, la presión de CO2 en la sangre venosa mixta es de 46 milímetros de mercurio. Llega hacia los capilares pulmonares y entrega el CO2 a los alveolos. Cuando la presión entre los alveolos y la sangre es de 40 milímetros, alcanzaron el equilibrio y ya no difunde más CO2, ¿sí? Entonces, por eso es que si nosotros queremos averiguar la presión alveolar de CO2, podemos tomar una muestra de sangre arterial y así poder estimar la presión alveolar de CO2, ¿sí? Luego aquí le restamos la presión expirada de CO2, que ya dijimos cómo lo tenemos que hacer, ¿verdad? Al final de la expiración lo dividimos por la presión arterial de CO2 y así podemos estimar el volumen del espacio muerto, ¿verdad? Fisiológico, esto incluye anatómico y fisiológico, ¿sí? Hay otra fórmula que esa no la apunté aquí, pero se las voy a poner en las ecuaciones que ya no toma en cuenta el espacio muerto fisiológico, sino solo el anatómico, porque como les digo, el otro es despreciable, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que averiguar el espacio muerto. O esta es la forma de averiguar el espacio muerto, el volumen, la cantidad de aire que hay en el espacio muerto. Otro parámetro importante que tenemos que tomar en cuenta es este que se llama ventilación minuto, ¿sí? La ventilación minuto es, haciendo una analogía, como el gasto cardíaco, ¿verdad? La ventilación minuto, que se identifica como una V mayúscula con un puntito arriba, ¿sí? Es igual al volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Esto es más o menos como ver el volumen sistólico, que el gasto cardíaco es como el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente, tengan a la mano su calculadora por ahí, ¿verdad? Si tenemos un paciente que tiene 500 mililitros de volumen corriente y tiene 12 respiraciones por minuto, ¿cuál es su volumen minuto? $6,000.
6.000 mililitros por minuto. Eso es lo que el paciente está moviendo de aire en sus pulmones, ¿verdad? En un minuto, ¿sí? ¿Ok? Ahora, la ventilación alveolar. Este es el aire nuevo que entra a la zona de intercambio. Es más o menos como el volumen minuto, pero es lo que llega hasta los alvéolos. Entonces, aquí, para obtener la ventilación alveolar, le tenemos que restar al volumen corriente el volumen del espacio muerto, que es esto que calculamos aquí. Y entonces ya podemos estimar qué cantidad de aire estamos metiendo en los alvéolos por minuto. Supongamos que lo vemos con estos valores que tenemos aquí, ¿verdad? Supongamos que son 350 mililitros la ventilación alveolar. Aquí, entonces, multiplicamos 350 por 12 respiraciones por minuto. 4.200. 4.200. Ese es el volumen que llega a las zonas de intercambio. Y este es el volumen que va a determinar qué tanta concentración, qué tan bueno y qué tan eficiente va a ser el intercambio, y va a determinar esto, va a determinar las concentraciones de CO2 en sangre arterial, ¿verdad? Entonces, en esta gráfica lo que estamos viendo es una producción de CO2 de 200 mililitros por minuto, ¿sí? Esto es lo que nuestro cuerpo estaría produciendo, digamos, ahorita que estamos sentados viendo la computadora, estamos produciendo 200 mililitros por minuto. Esto sería si nos ponemos a hacer algún ejercicio, ¿verdad? Entonces aumenta nuestro metabolismo celular y nuestro cuerpo empieza a producir 400 mililitros por minuto. Pero si nosotros producimos 200 mililitros por minuto de forma constante, entonces, para mantener 40 milímetros de mercurio de presión arterial de CO2, necesitamos ventilar a 5 litros por minuto. ¿Sí? Necesitamos que a nuestros alvéolos lleguen 5 litros por minuto para que la concentración de CO2 en las arterias se mantenga a 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Si nuestra ventilación alveolar disminuye, es decir, si vamos a meter, por ejemplo, 2 litros por minuto, entonces nuestra concentración de CO2 va a aumentar a 60. Pero si aumentamos nuestra ventilación a 10 litros por minuto, la concentración de CO2 va a llegar a 20 en las arterias. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta gráfica? Que la ventilación alveolar tiene una relación inversa con la concentración de CO2. A mayor ventilación alveolar, menor concentración de CO2. Si aumentamos la producción de CO2, entonces tenemos que doblar nuestra ventilación para mantener estable la presión de CO2 a 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Doctora. Ajá. Disculpe, es que fíjese que yo no entendí lo primero que hizo, que cuando, o sea, no entiendo por qué multiplicó la ventilación alveolar por la frecuencia respiratoria. Ok. ¿Por qué la multipliqué por la... Bueno, porque les estaba diciendo que para poder obtener la ventilación alveolar, aquí está la fórmula, abajo, ¿sí? Usted tiene que restarle al volumen corriente el volumen del espacio muerto, ¿sí? Entonces, utilicé la gráfica esta de aquí, ¿sí? La cantidad de aire que en esta gráfica está entrando al alveolo son 350 mililitros, que es la cantidad de aire que entra a la ventilación o que es sujeta del intercambio gaseoso. Entonces, le resté los 150 mililitros de los 500 de volumen corriente, le resté los 150 mililitros del espacio muerto. Entonces me dan 350. Esos 350 los multiplico por la frecuencia respiratoria y así obtengo la ventilación alveolar. O sea, ¿cuántos litros por minuto estoy metiendo a la zona de intercambio? Aquí es cuántos litros por minuto estoy metiendo y sacando de los pulmones. Aquí es cuántos mililitros por minuto estoy metiendo a la zona de intercambio. ¿Sí? Por eso lo multipliqué por la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Ya. Sí, ¿Okay? muchas gracias. De nada. Doctora. Dígame.
A mí no me quedó claro cuando usted estaba explicando lo del volumen que quedaba ahí, ¿verdad? O sea, el que sí, yo leía que ocurría un intercambio gaseoso en los alvéolos, pero como sabemos de que no logramos exhalar por completo todo lo que está dentro, entonces mi duda es, cuando ingresa aire nuevo, o sea, por ejemplo, cuando estamos viendo que el inspirado que participa son 350 y el que no participa 150, decíamos de que el primero que sale, pues es el que quedó en el espacio muerto, ¿verdad? En el anatómico. El verde. Ajá, correcto. Ahora, el próximo que va a salir es el que sí participó en el intercambio gaseoso. Exacto, Pero de aquí. este de abajito que había participado previamente en el intercambio gaseoso, ¿cómo lo ocupa el cuerpo? ¿O vuelve a quedar ahí? ¿O es aire Lo que viejo? pasa es que es aire viejo, este es aire viejo que quedó ahí, ¿me entiende? Cuando esto entre aquí, se va a mezclar con este aire viejo, este aire nuevo se va a mezclar con este aire viejo. Y entonces va a ocurrir intercambio porque este aire nuevo tiene gran cantidad de oxígeno, ¿sí? Y se va a mezclar con este. Entonces, cuando vuelva a salir, va a volver a quedar aire con mucho CO2 y poco oxígeno aquí. Y entonces, otra vez usted vuelve a inhalar y ese aire viejo de aquí se vuelve a mezclar con el aire nuevo acá, ¿verdad? Pero, digamos, podríamos asumir que este, como no nos sirve de nada porque no tiene suficiente oxígeno y tiene mucho CO2, pues, ¿qué nos importa, verdad? No lo tomamos en cuenta. Se va a mezclar con este, ¿verdad? Pero es una cantidad pequeña que no va a afectar y que siempre va a hacer que haya un intercambio de oxígeno. O sea, esta cantidad de aire nuevo va a entregarle su oxígeno a los alvéolos y va a recibir CO2 y se va a volver a poner un aire viejo que siempre se va a quedar una pequeña cantidad aquí metida. Y eso pasa en todos los alvéolos y en todo momento. Ah, ok. Gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? A mí me quedó un poco de duda con la fórmula que estoy explicando antes. O sea que sería 500, la última, Esta. 500 menos 150 o 350 menos 0. No. Por ser despreciable. No. 500, porque aquí estamos tomando en cuenta el volumen de espacio muerto anatómico. Ese siempre hay que tomarlo en cuenta. El que no tomamos mucho en cuenta es el funcional, es decir, los alvéolos no perfundidos. Ese es, en condiciones normales, ese es despreciable. Entonces, aquí usted está tomando en cuenta volumen corriente, 500 mililitros menos los 150 del espacio muerto anatómico. ¿Ya? Ah, ya, muchas gracias. Ok, sí, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien. Entonces, otra cosa importante aquí. También nosotros tenemos que tomar en consideración el oxígeno, ¿verdad? La cantidad de oxígeno depende de la ventilación alveolar en una relación directa, es decir, a mayor ventilación, mayor cantidad de oxígeno vamos a meter en nuestro sistema. Tal vez esto lo podemos ver mejor en esta gráfica, ¿verdad? Aquí vemos la gráfica de la ventilación alveolar en relación a la presión alveolar de CO2, ¿sí? Entonces, aquí ya dijimos, ¿verdad? Que a mayor ventilación, menor cantidad de CO2 en el alveolo, ¿sí? Pero si estamos hablando, esta es una relación inversa, si estamos hablando del oxígeno, estamos hablando que a mayor ventilación, mayor cantidad de oxígeno en nuestros alvéolos. Es decir, si nosotros respiramos más rápido, si metemos más litros por minuto en nuestros alvéolos, vamos a tener una mayor cantidad de oxígeno en los alvéolos que se va a intercambiar en las unidades respiratorias, ¿sí? Y entonces la otra cosa importante es que hay una relación también entre la concentración de oxígeno en sangre arterial, ¿sí? Y la concentración de oxígeno en sangre, de CO2 en sangre arterial, ¿ya? Entonces, vemos más o menos que aquí, cuando tenemos 100 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, vamos a tener más o menos 40 milímetros de mercurio de presión de CO2 en sangre arterial. Ahora, en sangre venosa mixta, miremos. Aquí acuérdense que cuando la sangre venosa mixta va a tener aproximadamente unos 40 milímetros de mercurio de oxígeno, porque ya lo entregó todo en los capilares de los tejidos,
y más o menos unos 46 milímetros de mercurio de CO2, porque ya recibió todo el CO2 del metabolismo de los tejidos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, la relación entre CO2 y oxígeno. Aquí en el aire ambiente, por ejemplo, vamos a tener más o menos 150, no me acuerdo si son 154, 159 milímetros, no, como 150 milímetros de mercurio de presión de CO2 y casi cero creo que son 0.03 de presión de CO2 en el aire inspirado, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que dice aquí es que si la ventilación alveolar disminuye a la mitad, entonces la presión alveolar de oxígeno va a disminuir casi en la misma proporción, ¿sí? Es decir, si nosotros ventilamos menos, vamos a recibir menos oxígeno en nuestros alveolos y va a aumentar la concentración de CO2. Entonces, ¿cómo podemos averiguar la concentración alveolar de oxígeno? La tenemos que relacionar con la presión barométrica, presión inspirada de oxígeno. Esta presión inspirada de oxígeno va a depender de la presión barométrica, de la presión a la que de la altura a la que nosotros estemos, ¿sí? Si estamos a presión, a nivel del mar, la presión de oxígeno va a ser 150 milímetros de mercurio. Pero si estamos en Quetzaltenango, posiblemente van a ser 130 o 120, qué sé yo, dependiendo la altura, ¿verdad? Ahorita no se me viene, no tengo la idea de cuánto será, pero obviamente disminuye la cantidad de oxígeno en el ambiente, entre más alto estemos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que la gente en grandes alturas tiene que ventilar más, empieza a respirar más rápido? Porque la cantidad de oxígeno que está inspirando, la presión inspirada de oxígeno disminuye. Entonces, para poder meter suficiente oxígeno y llegar a 100 milímetros en el alveolo, tenemos que respirar más rápido, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos averiguar la presión o qué ecuación usamos para averiguar la presión alveolar de oxígeno? Presión inspirada de oxígeno, que esto va a depender de la presión barométrica, ¿sí? Ahí les voy a dar la fórmula más después, ¿verdad? No ahorita, sino después de cómo averiguar qué presión de oxígeno tiene en realidad, la fracción de oxígeno que hay en el aire ambiente es de 21%. Entonces, si nosotros conocemos la presión barométrica, a ver, multipliquen a nivel del mar 760 por 0.21. Cabal. 159.6. Esa es la presión barométrica a nivel del mar, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esta sería la presión a nivel del mar que tendrían que poner aquí, 159.6, ¿verdad? A esta presión de oxígeno, que es la que inhalamos, le restamos la presión alveolar de CO2, que la podemos inferir de la presión arterial de CO2, ¿sí? Partido del cociente respiratorio. ¿Alguien sabe qué es el cociente respiratorio? Ni una idea. Creo que es lo de ventilación y perfusión, ¿no? Tiene que ver con ventilación, perfusión. Sí tiene que ver, pero la relación exacta. Es el oxígeno consumido y el CO2 exhalado, ¿no? Exactamente, exactamente. Es más bien que exhalado, producido, ¿verdad? El cociente respiratorio es la cantidad de oxígeno consumido en relación al CO2 producido, ¿sí? Este cociente, entonces lo que ustedes tienen que hacer ahí es dividir la concentración de CO2 partido de la concentración de oxígeno, ¿verdad? Entonces, o la cantidad de oxígeno que pero aquí es en mililitros, ¿sí? Que nosotros ingresamos al cuerpo. Entonces, el cociente respiratorio de una persona, digamos el usual, ¿verdad? Que tiene una dieta balanceada, porque esto también depende de la dieta, es de 0.8. Ese es el cociente respiratorio más usual, 0.8, es decir que por cada molécula de oxígeno que consumimos, producimos 0.8 de CO2, ¿sí? O sea que captamos más oxígeno del CO2 que producimos. Ahora, como les digo, esto también depende de la dieta. Una dieta basada estrictamente en carbohidratos va a tener un cociente respiratorio de 1,
¿Esto qué quiere decir? Que por cada molécula de oxígeno que consumimos en el metabolismo de carbohidratos vamos a producir una de CO2, ¿sí? Y si tenemos una dieta basada en proteínas, también dieta balanceada o dieta basada en proteínas, el cociente respiratorio es 0.8. Si tenemos una dieta dependiente de lípidos principalmente, de grasas, entonces el cociente respiratorio va a ser 0.7. O sea, consumimos una molécula de oxígeno por 0.7 de CO2 que producimos. Entonces, una dieta basada estrictamente en lípidos gasta menos oxígeno que una basada en carbohidratos. Entonces, por ejemplo, ¿para qué sirve esto? Sirve, por ejemplo, para que una nutricionista le calcule la dieta a un paciente con enfisema. Un paciente con enfisema no intercambia bien, no tiene un adecuado intercambio de gases porque tiene destruido el parenquima pulmonar. Entonces, ha perdido alvéolos, ¿verdad? Y entonces, este paciente no logra captar suficiente oxígeno. Entonces, mejor le damos una dieta basada en lípidos para que consuma menos oxígeno en el metabolismo de sus nutrientes que si le damos una dieta basada en carbohidratos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ese es el cociente respiratorio, ¿ya? Entonces, para poder averiguar cuál es la presión alveolar de oxígeno, tenemos que hacer esta operación, ¿sí? Y como ya les digo, de la ventilación alveolar va a depender la cantidad de oxígeno y aquí hay una relación directa, ¿verdad? A mayor ventilación alveolar, mayor cantidad de oxígeno vamos a captar, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, nos vamos a quedar aquí porque ya son las 12:10, ¿sí? Ahora, una cosa que sí es importante, jóvenes, es que yo ya tengo listo el cuestionario y ya lo configuré con preguntas aleatorias. Entonces, sí van a haber preguntas de todo el contenido de la lectura, ¿verdad? Creo que de esta última parte hay menos, pero sí van a venir preguntas ahí, ¿verdad? Así que, pues ahí les encargo. El corto va a estar disponible desde las 5 de la tarde hasta las 11:30 de la noche y les encargo que no se les vaya a olvidar, ¿verdad? Por favor. Gracias, doctora. Muy bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Que tengan buen provecho. Doctora, aprovecho. Gracias. Igualmente. Buena semana, doctora. Feliz fin de